Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar la clase. Vamos a orar para comenzar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Y te agradecemos este espacio para poder aprender, para poder estudiar. Gracias por tu misericordia, gracias porque eres todo nuestro dador de conocimientos y ayúdanos a poder transmitir y también ayuda a poder aprender. Gracias por todo. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, aquí me sale siempre. Bueno, vamos a comenzar con hidroterapia. Hoy vamos a ver lo que son fomentos pecho, fomentos en el pecho. Bueno, ¿para qué sirven los fomentos en el pecho? Entre los usos tiene la congestión en el pecho por gripa, que la persona tiene gripa, o asma, bronquitis, que es una inflamación de los bronquios, disnea, que es dificultad para respirar. Lo primero que hay que hacer es vestir al paciente para pues la zona que vamos a utilizar y cubrirlo con una sábana. Siempre hay que tratar de colocar un plástico sobre la cama, si es en una cama o en un, bueno, en el lugar donde lo vas a hacer, para evitar que se moje, porque pues vamos a utilizar aquí humedad. Lo que hay que hacer en esto también es importante colocar sobre la cama el primer fomento. Como ustedes ven, tenemos el plástico debajo y viene el primer fomento. El cobertor, que sería esta parte de acá, aquí colocamos el fomento ya habiéndolo calentado, ¿no?, previamente en una olla, como lo explicamos en la clase anterior. Se despliega aquí y en el cobertor y se coloca y se tapa. Este fomento debe quedar a la altura del tórax, ¿ya?, del tórax en la espalda. Cada fomento debe ir envuelto en el cobertor. Recuerde que el cobertor es para mantener el calor y para que no se queme el paciente. Entonces hacemos acostar al paciente de tal manera que la espalda quede sobre el fomento. Aquí tenemos, entonces queda el fomento en la espalda. Se le coloca una toalla sobre el pecho del paciente, luego un fomento caliente. Si el paciente se queja de que el fomento está muy caliente, hay que proteger la piel con otra toalla, ¿no? Con otra toalla. Las sensibilidades al calor son diferentes de cada persona. Entonces, si la persona con una sola toallita de esta puede soportar el calor, no hay problema. Si se queja, entonces se coloca otra toalla de esta pequeña. En niños o pacientes muy delgados, esto es muy necesario porque ellos sienten más el calor. También puede reemplazar la toalla con un cobertor, así como lo vemos acá. Metes en el cobertor y se lo colocas aquí. El fomento debe ir dentro del cobertor, como lo estamos viendo en este caso. Después que ya lo metes aquí, lo vas a colocar sobre el tórax del paciente. Se cubre el paciente con una sábana de un lado y después del otro. Y después que ya está cubierto con la sábana, se le aplica la cobija o frazada hasta el cuello. Y hay que humedecer una toalla pequeña en agua bien fría. Recuerden que el principio siempre en hidroterapia es cabeza fría y pies calientes. Entonces se humedece una toalla en agua bien fría, se exprime y se coloca en la frente del paciente. Después de 3 a 4 minutos, retire el fomento del pecho y haga entonces una fricción por medio minuto con una toalla mojada en agua fría
y bien exprimida. Se hace la fricción aquí. Después de la fricción, seque bien el pecho y aplique rápidamente el segundo fomento. Entonces tienes la frazada aquí, traes el fomento donde lo tenías calentando, como lo explicamos en clases pasadas, y lo abres y cierras el cobertor, lo llevas al tórax del paciente, se lo coloca y lo cubres de nuevo al paciente con la sábana, con la cobija, con la frazada, y le colocas la toalla de agua fría en la cabeza. Eso pues es después de 3 a 4 minutos con el cobertor. Repites eso. En el caso de no usar el fomento dentro del cobertor, y si las toallas que uso en el primer fomento para proteger la piel están muy húmedas, cámbielas por otra seca. La humedad hace que el fomento se enfríe más rápidamente y que el paciente se sienta incómodo. Si la persona es muy sensible al calor, puede ser necesario poner 1 o 2 toallas debajo del fomento. Entonces, eso depende del paciente. Después de 3 a 4 minutos, retiras el fomento del pecho y haces lo mismo del procedimiento anterior. Entonces, le pasas una toallita con agua humedecida en agua fría. Entonces, haces una fricción por medio minuto con una toalla mojada en agua fría y bien exprimida. Lo importante es que no bote el agua. O sea, que no escurra sobre el paciente. Después de la fricción, seque bien el pecho y aplica rápidamente el segundo fomento. Y así sucesivamente va repitiendo el fomento. Haces todo el procedimiento, es lo mismo, ¿no? Es todo el mismo. De nuevo se cubre de nuevo el paciente con las sábanas, con la cobija. Y en caso de no haber usado el cobertor, bueno, eso fue lo que ya hicimos la vez pasada. Siempre hay que estar humedeciendo constantemente la toalla que está sobre la frente del paciente y haga que el paciente tome agua durante el tratamiento. Durante el tratamiento hay que que el paciente esté tomando agua. Al mismo tiempo de poner el primer fomento, apenas colocas el primer fomento, coloca los pies en una vasija con agua tan caliente como el paciente lo pueda soportar. O sea, la toalla fría en la frente y siempre desde el inicio debe de ir los pies metidos en agua caliente, lo que más pueda soportar. Añada constantemente el agua caliente al recipiente para conservar la temperatura del agua. La manera de agregarla trata de no quemar al paciente. ¿Ya? Tiene que tratar de no quemar al paciente. Aquí vemos el ejemplo. Se debe tener mucho cuidado al añadir más agua, pues puede quemar al paciente. El agua debe ser suficiente para cubrir los tobillos del paciente. La sábana y la cobija, la frazada, deben cubrir también el recipiente de los pies. ¿Ya? Entonces lo ves aquí. Aquí viene la toalla fría en la cabeza, los pies metidos en agua caliente y los fomentos. De 3 a 4 minutos el fomento aquí, lo quitas, le pasas la toalla fría, nuevamente le colocas un nuevo fomento caliente. Recuerde que cada colocada de fomento, el fomento debe estar caliente dentro de la frazada. O si no, le ponen las toallitas para evitar quemar directamente el paciente. Recordando también de que los pies las pies y piernas deben estar cubiertos tanto por las sábanas como por la cobija. Y es el mismo procedimiento, ¿no? Son varias repeticiones de los fomentos. Sobre el pecho se pueden aplicar un total de 3 a 4 fomentos. De 3 a 4 fomentos. Recuerde hacer la fricción fría. Después de cada fomento va una fricción fría. Siempre debe estar cambiando la toalla en agua fría y el agua de los pies debe estar caliente. Eso es lo que hay que tener. Los pies de agua caliente, en agua caliente y en agua fría la toallita que va en la cabeza. Eso te sirve para el asma, para bronquitis, cuando hay gripa, cuando hay congestión del pecho, te va a ayudar muchísimo. Ahora, el fomento de la espalda que colocaste aquí debe permanecer quieto
hasta el final del tratamiento. El de la espalda no se cambia, se mantiene allí. Solo en el pecho se cambian los fomentos. De 3 a 4 fomentos, en intervalos, cada cambio de fomento debe ir con una fricción de la toallita en al retirar el cuarto fomento del pecho, hace la fricción fría, se sacan los pies del agua caliente, se secan los pies, se sacan los pies del agua y se da una fricción fría con una toalla bien fría. La fricción debe ser en toda la extremidad, pie, piernas y muslo. También aquí se hace la fricción de agua fría en pie, piernas y muslo. Haga luego sentar al paciente, retire el fomento de la espalda, el que está aquí, y fricciónelo por medio minuto también en la espalda. Entonces al final haces una fricción cuando terminas el cuarto fomento o el tercer fomento, depende de lo que hayas determinado, si 3 o 4. Entonces vas a dar una fricción fría aquí en la parte de delante, en la espalda y en pie, piernas y muslo por medio minuto. Limpie la cara con una toallita mojada, haga que tome agua de nuevo y deje que el paciente repose de media a 1 hora. El lugar del tratamiento debe ser tranquilo, sin corriente de aire. Evite las corrientes de aire como precaución. Evite que el paciente se sienta frío. Para esto descubra solo la parte que va a dar, ¿ya? Cada vez que vas a trabajar algo, solamente destapa la parte que vayas a trabajar y no deje que el paciente descubierto más tiempo del que es realmente necesario para aplicar el nuevo fomento. Evite el manipuleo innecesario también, porque a veces hacemos muchos manipuleos innecesarios. Evite las quemaduras, use las toallas para proteger la piel en este caso. Si no tienes el cobertor, puedes utilizar las toallitas aquí. No haga movimiento brusco o ruidos innecesarios. Cuando se hace la aplicación de los fomentos y el baño de pie al mismo tiempo, se logra un efecto general muy útil, especialmente en problemas respiratorios. Cuando se hace necesario aplicar fomentos en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en los riñones, en el hígado o en cualquier otra parte del cuerpo, se dicen que son locales y no es necesario seguir la rutina de los fomentos para el pecho. O sea, no es necesario de ponerlos los pies en agua caliente como tal. Pero ya se colocan ya local los fomentos, en este caso en la espalda o en el hígado. Solo se aplicarán los fomentos en el sitio indicado, recordando hacer la fricción fría. Cada vez que cambies el fomento, tienes que hacer fricción fría en el lugar. Bueno, eso serían los fomentos en el pecho. Vamos a mirar ahora otra práctica que son las inhalaciones. Las inhalaciones. También para problemas respiratorios, o sea, una combinación de estos dos, lo que es fomento en el pecho e inhalaciones, para todos los que son problemas broncopulmonares, es muy, muy bueno. Indicaciones: irritación de la garganta, sinusitis, en caso de sinusitis, congestión de las vías respiratorias superiores, congestión pulmonar. Con las vaporizaciones, las secreciones pulmonares se hacen más fluidas, alcalinas y fáciles de expectorar, de expulsar, porque el plan es las secreciones pulmonares sacarlas. Bueno, ¿cuál es el equipo que vamos a utilizar? El equipo, tenemos un vaporizador como este pues ya es más comercial, aquí se coloca, o una olla con agua caliente, lo reemplazaría. Una sábana para cubrir y no se salgan y no se pierdan los vapores. Al agua hay que añadir al agua hojas de eucalipto o gotas de eucalipto, de aceite de eucalipto también se pueden utilizar, o cristales de aceite de eucalipto son más potentes. Si usted consigue los cristales de aceite de eucalipto es mucho mejor. También se puede añadir hojas o ramas de pino.
Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Coloque el vaporizador o la olla con el agua caliente al lado de la cama, si se va a acostar. También se puede poner sobre una mesa, como vemos acá, y el paciente sentarse en un asiento al frente. Aquí apenas está colocando, hay que tapar todo. Aquí es como para que veamos cómo más o menos es la posición, pero esto no debe quedar abierto, esto debe taparlo para que el vapor no se pierda. Más o menos parecido aquí como tenemos acá. Con la sábana hago una especie de tolda o carpa o tienda de campaña para encerrar el vapor. Un cono de papel también sirve para llevar el vapor desde el vaporizador hasta la cama del paciente. Ese es cuando el paciente está acostado, que no se puede parar o no se puede sentar. Entonces, ya con un cono de papel que se hace, puede llevarlo directamente a la cama. También hay que estar permitiendo que el paciente tome agua antes y después del tratamiento. Antes del tratamiento y después del tratamiento debe tomar agua. Bueno, eso se coloca allí. Puede durar más o menos unos 15, 20 minutos en las vaporizaciones. Y de esa manera, pues, si lo acompañas con fomentos, en el caso de sinusitis, es muy bueno, especialmente si consigues los cristales de eucalipto. Los cristales de eucalipto, de aceite de eucalipto, son muy buenos, son muy potentes. El aceite de eucalipto también lo puedes utilizar, pero es más potente los cristales de eucalipto. Bueno, entonces eso sería las inhalaciones. Esperen un momento. Esperen un momento, por favor. Bueno, vamos a trabajar hoy también sobre otra terapia que es la aplicación del carbón activado. El carbón activado también es una herramienta terapéutica en la medicina natural. También se ha utilizado en la medicina convencional, el carbón activado. El carbón vegetal, recuerden que hay un carbón mineral y carbón vegetal. El carbón vegetal ha sido usado como un remedio casero desde hace muchos años, tanto como la historia lo puede recordar. O sea que es antiguísimo, antiguo su uso. Por espacio de 100 años usa Norteamérica como medicina oficial. Por espacio de 100 años. Y se eliminó alrededor del año 1950 debido al gran crecimiento de la industria de las drogas, de los medicamentos sintéticos. Y no porque no fuera efectivo, sino pues que la industria de los medicamentos creció y se busca más la parte comercial. El carbón ha sido usado como antídoto oficialmente reconocido desde el siglo XIX. Ya se utilizaba el carbón. El carbón vegetal puede obtenerse en polvo, en cápsulas o en tabletas. Las tabletas tienen un tercio de efectividad debido al material usado para formarlas. Las cápsulas son más costosas, pero más fáciles de usar. 4 cápsulas equivalen aproximadamente a una cucharada de carbón. 4 cápsulas de estas que vemos acá equivalen aproximadamente a una cucharada de carbón. Cuando se habla de carbón
vegetal activado, nos referimos al carbón que ha sido sometido a un proceso especial a altas temperaturas, más o menos de 80 a 1200 grados centígrados, por largo tiempo, unos 50 minutos, inclusive algunos hasta 10 horas. Luego es lavado con un método especial a fin de remover metales pesados, tantos como sea posible, y después es enjugado con agua destilada. Si el carbón no es activado, puede ser usado, pero tiene solo un cuarto a un sexto de potencia. Ahora bien, si se trata de polvo de carbón obtenido solo de raspar palos quemados, este no tiene ninguna potencia. Hay que tenerlo activado. ¿Ya? ¿Cuáles son las propiedades del carbón activado? El carbón vegetal ha sido usado como remedio desde tiempos antiquísimos. Aquí vemos, por ejemplo, alimentos que le han echado carbón. El químico francés Bertrand es un histórico, en un histórico día, en 1813, se tomó 5 gramos de dióxido de arsénico. Es un veneno potentísimo, dióxido de arsénico. Esto es más de 150 veces la dosis capaz de matar a un hombre. Es más de 150 veces la dosis que es capaz de matar a un hombre, y no hubo ninguna reacción negativa. ¿Ya? Larson, por lo que el químico no se murió ni se enfermó, fue porque mezcló el veneno con una cantidad abundante de carbón vegetal. Entonces, la capacidad de absorción del carbón ha sido reconocida desde el tiempo de Hipócrates. El carbón puede absorberse casi cualquier cosa debido a que tiene una superficie de absorción enorme. La superficie total de la suma de las partículas en un pequeño cubo de carbón de 1 centímetro de lado es 1000 metros cuadrados. La superficie total de la suma de las partículas, de lo que puede absorber. El carbón puede absorberse 80 veces su peso en venenos, uniéndose a la toxina, al veneno o al químico y sosteniéndolo. La absorción forma una unión duradera que permite que el material sea excretado. Los estudios realizados con el carbón muestran que no causa ningún problema al ser ingerido o al estar en contacto con la piel. Algunos creen que el uso prolongado frecuente de carbón vegetal puede producir un imbalance nutricional, pero no hay suficientes pruebas para sostener tales afirmaciones. Se recomienda, sin embargo, usarlo solo cuando las condiciones agudas lo requieran. No es para estar utilizándolo todo el tiempo. Inclusive las personas que tienen estreñimiento pueden verse afectadas porque el carbón también, digámoslo así, aprieta, agarra, y entonces la materia fecal pues no circula con facilidad si la persona ya tiene estreñimiento. Por eso se utiliza también en diarrea. Tiene la persona mucha diarrea, toma carbón y ya comienza a amarrar las secreciones. Cuando el carbón es tomado con los alimentos, su efectividad se reduce en un 50%. Cuando usted se toma el carbón con las comidas, porque, claro, tiene una reacción de allí. Bueno, ¿cuáles son los usos del carbón? ¿En qué lo podemos utilizar? Bueno, son múltiples los usos. Puede usarse internamente y externamente. Sus usos van desde la picadura de un insecto hasta problemas metabólicos tales como la ictericia del recién nacido. O sea, la ictericia es, aquí vemos el niño con piel amarilla y la parte blanca del ojo también. Es un problema del hígado, en las secreciones, y aún se puede utilizar allí. Su uso en intoxicaciones es ampliamente conocido. Es también útil en reacciones alérgicas, cuando la persona tiene alergia. Entre los casos que es muy útil el uso del carbón, tenemos lo siguiente. En caso de intoxicaciones, ¿ya? Yo recuerdo una experiencia nuestra aquí en el lugar. Un vecino que vivía aquí arriba en una finca vecina, y él se intoxicó, o sea, se tomó un veneno para matarse voluntariamente. Y yo fui precisamente ese día, fui allá, vivía solo, y lo encontré ahí tirado. Fuera de eso, pues se había pegado un tiro.
y entonces pues llamamos a los vecinos para sacarlo y le traímos carbón y él no podía hablar, no podía decir nada y tomó el carbón y vimos cómo rápidamente, como en el momento que llegué, estaba recién haberse tomado y le trajimos el carbón y se lo tomó. Y nuevamente pudo hablar, pudo explicar por qué hicieron las cosas. Incluso fue un testimonio muy interesante porque habíamos estudiado la Biblia con él y le habíamos dicho que había que ir directamente a Jesús, directamente como sumo sacerdote y no a seres humanos en unos estudios anteriores que habíamos estudiado la Biblia con él. Y entonces él comenzó a confesar los pecados. Lo bajamos aquí le decimos una hamaca, porque es por un camino. En ese tiempo no había carretera por aquí, hasta llevarlo a la carretera y en el camino, pues nosotros le hacíamos énfasis que orara, que confesara los pecados y que creyera en Cristo Jesús, que le perdonaba sus pecados, inclusive ese que había cometido y él estaba arrepentido. Y entonces él orando y orando y cerraba los ojos y oraba, lloraba, lloraba. Bueno, nosotros no podemos decir que se salvó, no somos nadie para juzgarlo, pero en lo que me refiero al carbón, le devolvió la voz, o sea, la lengua la tenía enredada, todo eso se le normalizó, los pensamientos y todo, y gracias a Dios, pues, bueno, logramos sacarlos, digamos, al puesto de salud cerca. De ahí llegó, pues murió de todas maneras porque no era la intoxicación, sino el tiro que se había pegado también. Intentó hacerlo de esa manera. Bueno, la razón fue muy sencilla para uno, pues era un señor de mucha palabra. O sea, él lo que decía lo cumplía. Y era una deuda que tenía que pagar y un señor tenía que pagarle un dinero y con ese dinero le iba a pagar su deuda. Y el señor le quedó muy mal. Lamentablemente era un adventista, le quedó mal y no le quería como pagar y él se sintió muy mal con la persona a quien él tenía que pagarle con ese dinero. Y él dice que él nunca había quedado mal en la vida en sus negocios y lamentablemente pues tomó esa decisión. Pues sabe uno que es Satanás, pero era muy, muy correcto. Entonces, en esas áreas. Bueno, no quería contar esa experiencia porque me acordé en este momento de cómo el carbón le ayudó a darle la lucidez, a que la lengua se le desenrollara y pudiera hablar tranquilamente y expresar las razones. Esperemos pues que el Señor sea quien juzgue y sepa por qué lo hizo. Lo que sí sabemos es que sí se arrepintió y que confió en Cristo, porque ese fue el énfasis que le hicimos nosotros siempre en el estudio que le habíamos dado previamente. Bueno, en caso de intoxicaciones, el carbón es el elemento más valioso y al mismo tiempo el más sencillo en el tratamiento de las intoxicaciones como una medida de primeros auxilios. Ya se utiliza como primeros auxilios, no quiere decir que yo me lo tome y me quedo tranquilo, no. Es como para que lo lleven a un centro de salud, pero mientras tanto, pues se toma eso. Si logra consumirlo casi en el instante en que se consumió, el carbón lo absorbe y no lo deja que sea absorbido hacia la sangre. Cuando un veneno ha sido ingerido, se recomienda dar 2 cucharadas de carbón molido en un vaso de agua fría. 2 cucharadas de carbón molido en un vaso de agua fría. Se debe provocar el vómito después de 3 minutos. ¿Ya? Entonces, cuando la persona ingirió el veneno, se recomienda dar 2 cucharadas de carbón molido en un vaso de agua fría. Se debe provocar el vómito después de 3 minutos, que ha pasado de que el carbón ha actuado ya, se ha mezclado con el veneno, y el vómito es para que sacar ese veneno junto con el carbón. Se repetirá la dosis del carbón y se hará vomitar la dosis del carbón y se hará vomitar de nuevo. O sea, se repite la dosis de carbón, se esperan 3 minutos, se hará vomitar la dosis de carbón y se hará nuevamente vomitar de nuevo. O sea que se bota la dosis de carbón y si se puede después vomitar de nuevo, se hace repetir eso. Entonces, ese procedimiento se repite unas 4 veces
O sea, son 4 dosis de agua de carbón. De ese otro vaso de agua de carbón, pero ya no provoca el vómito. Ya el último ya se lo toma y se deja allí. Ese es el procedimiento cuando la persona ha tomado recién ese producto. Si la intoxicación es con queroseno, algún ácido o alguna base, no se deberá inducir el vómito, ¿ya? Porque si es un ácido o una base, lo que va a hacer es irritar prácticamente todo, y es mejor que se quede ahí. Si la intoxicación es con queroseno o algún ácido o alguna base, no se deberá inducir el vómito, solamente cuando sean estos productos. En caso de intoxicación, tanto la prontitud como la cantidad de carbón suministrado determinarán hasta cierto grado el éxito del tratamiento. Para estar más seguro en caso de intoxicaciones de cualquier tipo, deben darse de 8 a 10 veces el peso estimado del veneno como dosis de carbón. Ya sea, si sabe cuánto el peso estimado del veneno, debe darse de 8 a 10 veces el peso estimado del veneno como dosis de carbón. Digamos, si fue 1 gramo del veneno, entonces son 10 gramos o 8 gramos de carbón. Ese es un ejemplo. Si todavía hay alimento en el estómago de la última comida, menos de 3 horas. Entonces hay que tener en cuenta esa parte también. Cuando el estómago está vacío, la cantidad de carbón deberá ser el doble de la cantidad de veneno ingerido. Cuando el estómago está vacío, la cantidad de carbón deberá ser el doble de la cantidad de veneno ingerido. Mientras que si ya tiene alimento en el estómago de la última comida, o sea, menos de 3 horas de haber comido, ya se utiliza de 8 a 10 veces el peso estimado del veneno como dosis del carbón. ¿Dónde se utiliza, además de las intoxicaciones, en qué otro uso? El carbón siempre debería estar ahí, como en el botiquín, que no nos falte. Problemas digestivos. Bueno, el uso del carbón en problemas digestivos tales como gases, indigestión, vómito, diarrea, están de gran valor. En caso de diarrea y vómito, se puede dar 1 cucharada de carbón en polvo en un vaso de agua fría cada 4 horas hasta que la diarrea esté bajo control. ¿Ya? 1 cucharada de carbón en polvo en un vaso de agua fría cada 4 horas hasta que la diarrea esté bajo control. Si la diarrea es muy severa, se dará el carbón cada vez que el paciente vaya al baño. Si es muy severa, entonces se da cada vez que el paciente vaya al baño. Si el paciente es un niño, se dará 1 cucharadita de carbón en medio vaso de agua cada vez que el niño tenga diarrea. A algunos niños les cuesta deglutir el carbón. En estos casos es mejor dar solo el claro del carbón. ¿Qué es el claro del carbón? Bueno, para prepararlo, el claro de carbón, disuelve 3 cucharadas de carbón en 8 pocillos de agua fría. 3 cucharadas de carbón en 8 pocillos de agua fría. Mezcla bien y después deje que el carbón se asiente, decante, se vaya abajo. Y coloque en el tetero el claro del carbón, sería el agua. No le echas el carbón que está precipitado, no, solamente el agua de arriba. Y de constantemente hasta que cese el vómito o la diarrea. En adultos con diarrea muy severa también se puede usar el claro del carbón con buena efectividad, pero también pues puedes utilizar todo el compuesto. En caso de indigestión, mal aliento, gases, se puede usar 1 cucharada en un vaso de agua 3 veces al día. 1 cucharada en un vaso de agua 3 veces al día. El primer día es lo que hace, ¿no? 1 cucharada en un vaso de agua 3 veces al día el primer día y continúe luego tomando solo el claro del carbón 3 veces al día. ¿Ya? Por supuesto que el carbón en estos casos es solo una medida de primeros auxilios. Se debe determinar cuál es la causa del problema digestivo. Simplemente es como para los síntomas, pero tienes que investigar cuál fue la causa del problema digestivo. En cualquier problema del sistema digestivo es de suma importancia la modificación de la dieta
y del estilo de vida de la persona. Así que el carbón solo no garantiza la recuperación del problema. Hay que combinarlo con la dieta para recuperar la salud y el estilo de vida. También podemos utilizar en los problemas digestivos, en caso de úlceras digestivas. Las úlceras son unas llagas a nivel que pueden ser del estómago o úlceras duodenal, en el intestino delgado. En caso de colitis, que es una inflamación del colon, o en diverticulitis, que es la formación de divertículos, que son estas huecos o cavernas. En las hemorroides también se utiliza el carbón. El carbón es de mucha utilidad en estas áreas digestivas. Desde en estos casos solo se da el claro del carbón, ¿verdad? En úlceras digestivas, en colitis, en diverticulitis, en hemorroides, se da el claro del carbón. Aún pacientes con cáncer se benefician con el uso del claro del carbón varias veces al día en forma indefinida. Se puede tomar el claro, se toma como agua, ¿ya? El claro. La anemia en pacientes con cáncer es causada por toxicidad del cáncer mismo. Entonces, de esa manera tratan de los tóxicos del cáncer, puede estar afectando también al paciente en esas otras áreas. Y esos tóxicos pueden ser absorbidos por el claro del carbón. La administración del carbón vegetal puede remover las sustancias tóxicas que inhiben la médula ósea, permitiendo que la médula tenga mayor libertad para realizar sus funciones ordinarias también. En caso de diabetes, también ha sido usado el carbón vegetal, ya que hay absorción de glucosa a nivel del intestino, lo cual ha permitido una disminución de la dosis de la insulina o hipoglucemiantes orales en caso de diabetes. También se ha encontrado que disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre y remueve los metabolitos tóxicos que causan envejecimiento. Se ha encontrado esto, pero pues no, hasta ahora pues no, bueno, no conozco el mecanismo como el carbón o el claro del carbón puede, porque de pronto evitan esa absorción, evitan la absorción de estos componentes. También mediante el uso del carbón, la necesidad de transfusión de sanguínea en los casos de amarillitis o ictericia del recién nacido ha sido disminuida en más de un 90%. La necesidad de transfusión sanguínea en caso de ictericia del recién nacido. En estos casos se puede dar el claro del carbón cada 3 horas combinado con baño de sol diariamente hasta que desaparezca el color amarillo. Entre más pronto se inicia el tratamiento, más positivos son los resultados. También hay usos externos del carbón. Hay un buen número de evidencias de los beneficios del carbón cuando se usa externamente. He encontrado que absorbe secreciones de heridas, bacterias, toxinas, carcinógenos, productos de alergias y ayuda a reducir la inflamación. En forma de cataplasma, el carbón es muy útil en todo tipo de inflamaciones, tales como conjuntivitis, otitis, que es en el oído, inflamación en el oído, heridas, mastitis, que es una inflamación de las glándulas mamarias, heridas infectadas, abscesos, úlceras, todo esto en forma de cataplasma. En muchos casos de dolores intratables, una cataplasma tibia de carbón ha sido la solución. También es muy efectivo en caso de picaduras de insectos, alacranes, arañas. Se aplica carbón en el lugar donde estuvo y también tomado y aplicado en el lugar. En estos casos se humedece rápidamente un poco de carbón con agua fría y se unta en el sitio de la picadura cada 10 minutos hasta que ceda el dolor. Picaduras de abejas, ¿qué hacer? Bueno, una parte de carbón
suficiente agua para hacer una pasta, aplicar sobre la picadura. Para picaduras múltiples, en caso de alergias o plantas o picaduras de insectos como las abejas, hormigas o avispas, se puede preparar suficiente carbón con agua tibia de linaza y untar directamente sobre la piel con una crema, como una crema. También se dará a tomar agua de carbón asentada hasta que el problema ceda. Hay unos baños de carbón también. Otra manera de tratar reacciones alérgicas severas es llenando una bañera con agua de carbón tibia y dar un baño con esta agua durante media hora. Vamos a mirar aquí la cataplasma de carbón. La cantidad de carbón para la cataplasma depende de la extensión del área a tratar. La receta básica dada a continuación puede ser disminuida o puedes aumentar de acuerdo al caso, ¿no? Depende del área afectada. Puedes utilizar un pocillo de agua, 3 cucharadas de linaza molida, 4 cucharadas de carbón en polvo o un poquito más si es necesario. Deja hervir la linaza por 2 minutos. La linaza debe estar molida, ¿no? Entonces deja hervir la linaza por 2 minutos. Apagas el fuego. Añade luego el carbón y la mezcla bien para obtener la consistencia de una mermelada. Más o menos esta que estás viendo aquí. Y coloque esta mezcla así tibia, como las has sacado ahí, sobre un pañito poroso. El paño tiene que ser poroso. También se puede usar un papel de servilletas. Y envuelves como si fuera un regalo y aplique sobre el área a tratar. Aquí donde la vas a utilizar. Después que ya la envuelves ahí, le colocas un pedazo de plástico o un pedazo de tela limpia o este tipo de plástico que tú ves acá. Ese papel lo envuelves y te lo aprieta y te lo deja ahí. Aseguren su lugar con una venda, un gorro si es en un oído del tratamiento, ya. Si te lo colocaste la cataplasma en el oído, con un gorro o con un adhesivo como en el caso de parches sobre los ojos. Los ojos cerrados, cuando hay conjuntivitis, se coloca ahí la cataplasma de carbón y se coloca un parche como el que vemos acá. Hay que aplicarlo tibio, eso es importante. Debe ser tibio, de acuerdo al lugar. La cataplasma de carbón se puede aplicar en el momento de acostarse y se quita en la mañana siguiente. La aplicación se hará varias noches hasta que ceda el problema. Aún si usted se siente mejor, deberá continuar con la aplicación varios días. En inflamaciones se puede aplicar cada 8 horas en forma continua hasta que ceda el dolor. Es bueno, sin embargo, pues dejar descubierta la parte afectada por varias horas durante el día. En caso de heridas, se recomienda aplicar el carbón en cataplasma y no directamente para evitar que la piel quede tatuada al sanar la herida. Si usted tiene una herida y usted le echa carbón aquí, le va a quedar el carbón ahí y va a ser como un tatuaje. Entonces no es bueno aplicarlo directamente, sino tenerle una servilleta o una tela porosa para evitar que el carbón se meta allí en herida. Nunca se aplique carbón directamente en los ojos, ¿ya? Y de los oídos, la cataplasma de carbón es lo más recomendado. Entonces, cuando es aquí un dolor, una otitis, una inflamación, no es meterse el carbón por dentro, sino una cataplasma tibia ahí en el oído. En las úlceras de las piernas o cualquier otra parte del cuerpo se recomienda lavar la úlcera con agua de carbón 3 veces al día. En la noche se puede aplicar la cataplasma de carbón sobre la úlcera, pero ya saben,
tiene que estar protegida. El carbón no se aplica directamente porque le puede afectar, le puede quedar manchado allí y le queda como una cicatriz o un tatuaje. Cuando hay una articulación inflamada y dolorosa, como ocurre en artritis o traumatismos, una cataplasma de carbón caliente proporciona gran alivio y ayuda a la recuperación en forma rápida. En caso de cáncer, la cataplasma de carbón ayuda a eliminar el mal olor, disminuye la inflamación y el dolor, y aplíquese la cataplasma al acostarse. Cuando se toma el claro del carbón, que ya vimos cómo se hace, en caso de cáncer, sirve para ayudar a absorber las toxinas del cáncer, las cuales usualmente producen anemia. ¿Ya? Las toxinas son hemolíticas, o sea, lítica, lisis es rompimiento, hemoglobina. Entonces, rompen, las toxinas son hemolíticas y pueden ser absorbidas por el carbón al tomarlo oralmente. Entonces, la hemoglobina o las células sanguíneas rojas pueden destruirse provocando anemia. Muchos investigadores creen que el carbón puede en realidad remover las toxinas de la sangre aprovechando el proceso normal del organismo conocido como ciclo enterohepático. ¿Ya? O sea, el ciclo de entero es intestinos, hepático, hígado. ¿Ya? Ese ciclo enterohepático es el que muchos investigadores creen que en realidad el carbón puede remover esas toxinas de la sangre aprovechando este proceso normal del organismo, que es el ciclo enterohepático. Debe tenerse en mente también, sin embargo, que el carbón no es un cúralo todo. Debemos estar abiertos a aceptar cualquier otra ayuda de personas autorizadas. Usar el carbón como una medida de primeros auxilios, no como un tratamiento ya general. En muchos casos, este primer recurso puede ser la solución a todo el problema también, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que no es el cúralo todo, sino que es un medio que se utiliza como medida de primer auxilio para buscar la enfermedad de fondo, la razón por la cual está el problema. Bueno, aún en mordedura de serpiente se ha utilizado. No quiere decir con esto de que usted lo mordió una serpiente y se tomó el carbón, usted se queda quieto ya porque se tomó el carbón, no. Usted lo hace mientras busca ayuda profesional, busca otra alternativa y si no hay más nada, pues el carbón sería la primera opción. En caso de mordedura de serpiente, mientras se llega a un puesto de socorro médico, se deberá empezar a dar carbón como si se tratara de una intoxicación. ¿Ya? Es decir, se deberá administrar una buena cantidad en agua a temperatura ambiente. Varios vasos son más efectivos. Para cada vaso de agua se puede añadir 2 cucharadas de carbón. Le añades 2 cucharadas de carbón y se la estás dando, no una sola. También se deberá aplicar carbón sobre el sitio de la mordedura. Agréguese agua al carbón y forma una pasta suave y lo aplicas en toda la extremidad. Cada 10 minutos lo vas cambiando y lo vas colocando para que absorbe también toxinas de allí y también a nivel de líquido, como lo vimos anteriormente. Antes de aplicar el carbón, lave la herida rápidamente con jabón, abundante agua o agua de carbón, lo puedes también usar. La cataplasma en caso de picaduras de insectos, abejas y arañas o mordedura de serpiente puede hacerse con agua a temperatura ambiente. También se ha visto el carbón en pacientes con falla hepática, fallas en el riñón o fallas renales. Pueden ser tratados con grandes cataplasmas de carbón colocadas sobre el abdomen o área renal y también se puede dar oralmente. Recuerde, sin embargo, que no se debe caer en la actitud de rechazar el tratamiento disponible desde el punto de vista médico. El carbón es solo de primeros auxilios. Por supuesto, pues es muy valioso, pero hay que tener en cuenta nuestra responsabilidad en eso. También es una herramienta efectiva para ayudar a blanquear y aclarar los dientes.
Usándolo de forma regular ayuda a aclarar las manchas causadas por distintos productos como el café, el té, el vino, los zumos de fruta y el tabaco. Se recomienda utilizarlo cada 2 meses, ¿ya? Cada 2 meses la persona lo puede utilizar. También como exfoliante, el carbón activado tiene propiedades que limpia profundamente. Aplicar una mascarilla natural de carbón activado es una excelente opción para evitar impurezas y exfoliar la piel. Además, reduce grasa y reduce, por ende, la aparición de espinillas, puntos negros o cualquier alteración de la piel a causa de la grasa acumulada en la piel. Bueno, ahí vimos esas propiedades del carbón. Bueno, en la próxima clase creo que vamos a comenzar ya el tema de los masajes. Creo que la parte de hidroterapia, que lo que hemos enseñado es unas cosas muy básicas, muy elementales. La hidroterapia también es muy amplia, pero con esta herramienta nosotros podemos ya comenzar a utilizarla para nosotros mismos y para otras personas, estas herramientas que acabamos de ver. Y comenzaríamos con el tema de los masajes ya en la próxima clase. Voy a terminar un poco el tema de la cúrcuma, que es la planta que estamos viendo, y vamos a meternos un poco en el tema de las dosis de la cúrcuma, más específicamente de los... Profesor, sí, hermana. ¿podría hacerle 2 preguntitas sobre el carbón? ¿O espero hasta el final? Bueno, pregunte. Ok, yo he escuchado que después que uno hace la cataplasma de carbón, no se debe reusar. O sea, no se debe volver a usar para ponerla de nuevo. Y entonces, esa es una pregunta. Bueno, no deberían, porque como usted ve, tiene la gran capacidad de absorber. Entonces, si estamos absorbiendo tóxicos y la vamos a volver a utilizar, pues vamos a tener los tóxicos ahí y, digámoslo así, se puede correr el riesgo bueno, de que ya su papel de absorción, depende de la cantidad de tóxicos que ha absorbido, va a disminuir. Ya. Entonces, es como, por ejemplo, que usted vaya a lavar agua, un carro con agua que ya ha lavado otro carro. Esa agua que ya tiene el sucio, pues volver a lavar otro carro con esa agua, pues no conviene. Igualmente aquí sería como una imagen de eso. Ya, o sea, la capacidad de absorción disminuye. ¿Por qué? Porque ya ha absorbido tóxico de otra parte o al volverlo a utilizar no nos va a dar la misma capacidad de absorción, incluso se recomienda nuevo. Ok, gracias. Y la otra pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se debe dar el carbón en caso de envenenamiento o de la mordida de una serpiente? ¿Cada cuántas horas o...? Usted puede, al comenzar, usted puede utilizar a cada 20 minutos. Pues usted lo da, cada 20 minutos lo está dando, como vimos ahí, si está en caso de envenenamiento, ¿no? El plan es vomitar y volver otra vez a hacerlo. Lo puede hacer unas 4 o 5 veces. Y el último sí se lo da y ahí sí se lo puede dejar ahí sin vomitarlo. Y en el caso de la mordedura de serpiente también. Bueno, ahí también, exactamente, lo puede estar dando, pero eso es para llevarlo, mientras tanto usted lo lleva a un puesto de salud donde le den eh, algún tratamiento contra el veneno de la culebra. ¿Ya? Ese es el objetivo, o sea, no confiarnos,
sino de todas maneras como preventivo mientras se llega allá. Gracias, profesor. María Amparo. Aurora Cabello. Bueno, entonces vamos a seguir con la cúrcuma. Ay, hermano Nicolás, ya me abrió el micrófono, es que no sé por qué se me cierra. Tengo dos preguntitas sobre lo del carbón. Usted hablaba ahora para problemas de diarrea y todo eso, de indigestiones, pero cuando es un caso de una persona que es con un desespero en el recto y va como si fuera a defecar y nada, y se vuelve a parar y al ratico vuelve otra vez y vuelve, ¿hay alguna posibilidad de que el carbón sirva en un caso de estos o qué se le puede hacer a la persona? Un momento, hermano. ¿Me puede repetir la pregunta? Hermano, en el caso del carbón, no es una diarrea, sino una persona que es con un desespero en el recto, como si fuera a dar del cuerpo, pero se levanta y nada, vuelve y se sienta y nada, y es con ese desespero y con ese desespero todo el día y en la noche. ¿Qué se le puede hacer a una persona de esas? ¿Le sirve el carbón o tiene que ser otro tratamiento? No, el carbón no creo, porque puede ser un estreñimiento. Entonces, contrario, no darlo porque el carbón lo que hace es apretar y entonces no puede dar del cuerpo con facilidad. Ahí necesita pues es mirar la causa, ¿ya? Puede ser un estreñimiento, porque la persona tiene ganas de ir al baño y no es capaz, entonces hay que corregir esa parte. Ahí sería ponerse un lavado, ¿ya? Pero el lavado no le va a solucionar el problema. Va a medio corregir el momento, pero tiene que mirar qué hay detrás, ¿ya? Ve diciendo que ha sido una persona normal pasar dando del cuerpo y todo, solo que en estos días está con ese problema. ¿Cómo es que se dice? Como qué otro problema puede llegar a ser? Bueno, ahí sí tendría uno que mirar otros aspectos, ¿no? Otros Ah, aspectos, entonces ya el diagnóstico médico, pues ya le tocaría al médico tratante, pues comenzar a investigar más en base a los síntomas, los signos, hacerle pregunta, a ver qué más otra cosa puede tener, y de ahí, pues, si les toca hacer exámenes, mirar a ver qué es. gracias, hermano. Y la otra preguntita es sobre el carbón, la cataplasma sirve en algo para el glaucoma en los ojos. No, no creo. O sea, no tengo información, yo creo que no. Sí, Bueno, pues no tengo esa información. le agradezco mucho por no formar. Luz Jenny también colocó aquí como para hablar. Bueno, vamos a Profesor, ampliar aquí un poco. ¿puedo Sí, preguntar? hermano. Hermano, Sí. ¿sabe que hace 7 años tengo una disidrosis? Me salió en un meñique, pero eso va y vuelve. Y ahora está en otro dedo de la misma mano y empezó este año y empezó, ya me da mucha comezón y las pomadas que me recomiendan no me ayudan, como que se va y vuelve. No sé si pueda aplicar el carbón para esto o haya una medida más especial para eso. Bueno, no tengo información, hermana, del carbón Mm. en esa área. Eh, no tengo información del carbón acerca de eso. Bueno, lo otro, pues ya esa es otra pregunta aparte de eso. Había que preguntarle otros detalles. De pronto, si me escribe, entonces yo le explico un poco más. Ya, hermano, gracias. Bueno, vamos a comenzar aquí la
aparte de Hermano Nicolás, la cúrcuma. Sí, hermano. hermano Nicolás, buenas noches. Bueno, Viendo las bondades del carbón activado, eh, he visto que, bueno, en el comercial, en los productos comerciales lo han sacado como pasta dental. ¿Uno puede utilizar su pasta y agregarle el carbón para hacer una limpieza dental o no lo recomendaría? Y otra más, hay una persona que ha utilizado muchos químicos de tinte en el cabello. Si es recomendable hacerse cataplasma para quitar el tóxico de los tintes en el cabello, que se podría hacer siendo que, bueno, veo que tiene varios usos para envenenamiento o algunos este, químicos que también puede, que es, por ejemplo, cuando una persona se envenena, ¿no? Tomarlo, ¿no? Pero se recomendaría también hacerse un cataplasma en la cabeza de la persona que se ha teñido mucho porque a raíz de eso, pues le ha salido, han tenido pérdida de cabello y han tenido enrojecimiento del cuero cabelludo. bueno, después que no tenga heridas directamente lo puedo utilizar, ya, porque, bueno, aquí sería, se está utilizando el carbón más que todo para a nivel interno para absorber toxinas. A nivel de externamente, en caso de las picaduras, de los insectos, de arañas, de todo eso, también se está utilizando. Pues yo directamente en el cabello no he escuchado que se ha utilizado. Podía hacerlo, pero había que mirar a ver una prueba de pronto cómo le afecta el cabello, porque hay personas, porque el carbón lo que hace es secar también, entonces de pronto le vaya a quedar el cabello diferente. Hay que hacer una prueba a ver cómo le queda el cabello, si le afecta o no le afecta. Pero yo en la experiencia no he escuchado todavía la aplicación así a nivel del cabello. No lo he escuchado. Gracias, hermano Nicolás. Bueno, vamos a terminar con el tema de la curva. Ya en cuanto a la forma de empleo, ya dimos una dosis general, pero aquí vamos a ver forma de empleo y dosis y también algunas precauciones. Algunos laboratorios, por ejemplo, este laboratorio farmacéutico Oriente de Santiago de Cuba, posee registro para una formulación de comprimidos de cúrcuma como suplemento nutricional con acción antioxidante, aunque aún no se ha llevado a escala industrial, ¿no? Internacionalmente se formula la cúrcuma como polvos para infusión, en cápsula, en comprimidos, extractos, pastas tópicas, administrado en las dosis siguientes. En cuanto a polvo para infusión, cápsulas, comprimidos, en estas siguientes dosis. En adultos mayores de 18 años, ¿ya? Se administra entre 450 miligramos de cúrcuma en cápsula. Aquí estamos hablando ya de como tema de cápsula. 450 miligramos de cúrcuma en cápsula a 3 gramos diarios de raíz de cúrcuma. Pero esto dividido en varias dosis, desde 450 miligramos a 3 gramos diarios de raíz de cúrcuma, mayores de 18 años. Lo dividen en varias dosis. Para preparar la infusión se sumergen de 1 a 1.5 gramos de raíces secas en 150 mililitros de agua durante 15 minutos, tomarla 2 veces al día. Esta es una dosis que utilizan para adultos mayores de 18 años en la Laboratorio Farmacéutico de Oriente Santiago de Cuba
para obtener los efectos correspondientes, ¿ya? De 450 miligramos en cápsulas a 3 gramos diarios de raíz de cúrcuma, pero lo dividen en varias dosis en el día. Y para preparar la infusión se sumerge de 1 a 1.5 gramos de raíces secas en 150 mililitros de agua durante 15 minutos y tomarlas 2 veces al día. En la India, por ejemplo, que es un país que utiliza mucho esto, la ingestión dietética promedio de cúrcuma en la India es de 2 a 2.5 gramos, que corresponden de 60 a 200 miligramos diarios de curcumina. Esa es la ingestión dietética promedio en la India, de 2 a 2.5 gramos, y viene correspondiendo de 60 a 200 miligramos diarios de curcumina. En pacientes con escabiosis también conocida como sarna, es una enfermedad de la piel causada por el ácaro Sarcosptes scabiei. Se caracteriza por una intensa picazón y erupciones cutáneas. En pacientes con escabiosis se aplica tópicamente a diario y bajo supervisión médica durante 15 días una pasta de azadirachata, que es parecida al NIM, y cúrcuma, obtenida una mezcla de ambos productos, que son productos vegetales, en proporción de 4:1 entre NIM y cúrcuma. Pero esto lo utilizan para la escabiosis. Hacen una pasta y la aplican allí. En niños menores de 18 años, ¿no? Solo es de uso tópico. Los que presentan escabiosis deben ser tratados bajo supervisión médica. No lo utilizan solamente a nivel tópico. Bueno, esas son unas dosis. Ya no tuvimos una dosis inicial, pero pues estas son otras recomendadas de otros laboratorios. Y también la dosis de la India. Vamos a mirar aquí las reacciones adversas y algunas advertencias de cúrcuma. En alergias, por ejemplo, ha ocurrido dermatitis por contacto tras la exposición del polvo de los rizomas de cúrcuma al cuero cabelludo o la piel. No debe usarse en pacientes alérgicos a sus constituyentes, en especial el curcumín, y en alérgicos a alimentos amarillos o plantas, como el jengibre y otras, se utilizará con mucha precaución. Entonces, también puede ocurrir dermatitis por contacto a algunas personas que son alérgicas a la composición, a los constituyentes, en especial al curcumín que está dentro de esta raíz. Otros efectos adversos que pueden presentarse en pacientes con úlcera gástrica puede causar acidez al utilizar altas dosis por tiempo prolongado. No dosis normales, sino cuando utiliza altas dosis por tiempo prolongado puede causar acidez en las personas que tienen úlcera gástrica. Con menor frecuencia producen náuseas, que son ganas de vomitar, diarrea, por lo que solo debe usarse por periodos cortos y en dosis adecuadas. O sea, no podemos abusar de esto. En personas con trastornos de la coagulación puede aumentar el riesgo de sangrado, por lo que debe evitarse su empleo. O sea, personas que no pueden coagular con facilidad, no podemos estar utilizando la cúrcuma, porque puede aumentar el riesgo de sangrado. Se desangra fácilmente más tomando la cúrcuma. En animales de experimentación, el curcumín suele aumentar las pruebas de función hepática, pero en humanos la cúrcuma no tiene efecto sobre las pruebas de función hepática. El curcumín puede causar contracción de la vesícula biliar. Este es un punto importante, por lo que podría ser poco recomendable en pacientes con cálculos biliares activos. O sea, una persona que tiene cálculos biliares activos en la vesícula, metidos aquí, como los que ven ustedes acá, no es recomendable darle la cúrcuma porque
el curcumín puede causar contracción de la vesícula biliar. Al contraerse puede que trate de salir el cálculo, pero si el cálculo es grandecito, puede quedar atrancado allí en el conducto cístico, por donde va a salir, o el colédoco, y causa un cólico tremendo, un dolor intenso. Entonces, no se recomienda la cúrcuma. Ahora, si tiene barro biliar, que es muy diferente, que es un barro ya como el cálculo un poquito sin haberse formado el cálculo, el curcumín puede ayudar a botar ese barro biliar, que es muy diferente. Pero tiene que estar claro de que no tiene cálculos allí, porque el tratamiento de la vesícula biliar para cálculo es disolver los cálculos y después provocar que la vesícula se contraiga, para que salga ya, digamos, el barro biliar que va a salir de allí. Pero si tiene los cálculos así como lo vemos ahí, puede ser que se atranquen cuando vaya a pasar por el conducto cístico o el colédoco. En animales de laboratorio se ha informado alopexia, o sea, caída del pelaje y disminución de la presión arterial con el uso de esta planta. La cúrcuma puede debilitar el sistema inmunológico y por tanto se debe usar con precaución en pacientes con deficiencia en el sistema inmunológico. O sea, con personas, aunque es un inmunomodulador, si nosotros abusamos de eso, podemos causar en pacientes con deficiencia en el sistema inmunológico, debilitar más el sistema inmunológico. Interacciones y recomendaciones. Bueno, hay que tener en cuenta con qué se toma, si hay medicamento de por medio. Resulta que hay interacciones con fármacos, con medicamentos. En animales de laboratorio, la cúrcuma inhibe las plaquetas en sangre. Inhibe la plaqueta en sangre. Aumenta el riesgo de sangrado causado por fármacos anticoagulantes. Entonces, si la persona está tomando fármacos anticoagulantes, fármacos para evitar coágulos, y le dan además cúrcuma, la cúrcuma inhibe las plaquetas en sangre, o sea, evita que se coagulen, que formen coágulos. Entonces, más el fármaco anticoagulante, más la cúrcuma, aumenta el riesgo de sangrado. Cualquier corte que se haga a la persona se desangra porque no coagula la sangre, porque está tomando cúrcuma más el fármaco anticoagulante. Por lo que no debe usarse junto con anticoagulantes orales, no debe usarse con heparina y antiagregantes plaquetarios, como el clopidogrel o aspirina tampoco. En bajas dosis, inclusive no se debe de usar. La cúrcuma metaboliza por el citocromo P450 y en animales ha interferido el metabolismo de fármacos que siguen esta ruta hepática. Puede ampliar los niveles de esto en sangre y potenciar así las reacciones adversas. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta con la cúrcuma. Entonces, también hay que tratar de que debe evitarse su uso concomitante, o sea, un uso muy continuo de la cúrcuma, o de ser necesario el empleo de esta planta, por lo menos alejarse al menos de 3 o 4 horas de los que son antiepilépticos, cimetidina, teofilina, entre otros. O sea, no tomar la cúrcuma al menos 3 o 4 horas después de haber tomado esto, si está tomando estos productos. No es recomendable tomarlos juntos. También la cúrcuma ha disminuido los niveles en sangre de la lipoproteína de baja densidad, o sea, el LDL, y ha aumentado la de alta densidad, que es la buena, de manera que puede elevar los efectos de los fármacos hipolipemiantes. O sea, si le dan fármacos hipolipemiantes, o sea, que bajan los niveles de colesterol, como es el caso de la lovastatina y similares, entonces aumenta, puede elevar los efectos de estos fármacos bajando estos tipos de colesterol por debajo de lo normal. Entonces, aunque es beneficioso en la hipercolesterolemia, cuando la persona tiene los niveles altos, puede potenciar su efecto adverso, porque al usarse junto
juntos tanto los fármacos hipolipemiantes y la cúrcuma, debe hacerse con mucha precaución, no sea que se vayan bajando demasiado ya estos niveles de los colesteroles o las lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad. En los animales puede reducir los niveles de glucosa en sangre y favorecer los efectos de los fármacos hipoglucemiantes, por lo que esta combinación debe emplearse con precaución bajo extrema vigilancia de la ocurrencia de hipoglicemia. O sea, si la persona se toma los fármacos hipoglucemiantes que bajan los niveles de azúcar, más la cúrcuma, puede ser que se baje demasiado, ¿ya? Y entonces ya llega a un caso de hipoglicemia. En vez de haber pasado de hiperglicemia, pasa a hipoglicemia, porque al combinarlo con la cúrcuma, estos fármacos hipoglucemiantes pues van a bajar los niveles de azúcar de pronto por debajo de lo normal. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda a los pacientes que usan alguno de estos medicamentos consultar primero al médico o farmacéutico antes de utilizar la cúrcuma, para evitar así estas posibles interacciones. También puede haber unas interacciones con hierbas y suplementos a partir de plantas. Aspectos han sido informados casos de animales con sangrado tras el uso de la cúrcuma con suplemento de ginkgo biloba, por ejemplo, o cúrcuma con ajo, o palma enana americana, por lo que no deben utilizarse juntos. Se han informado casos de animales que le dan estos productos para experimentación con sangrados al mezclar los dos, porque ya por lo menos las plaquetas o el antipletario evitan pues la formación de coágulos, y entonces ya la coagulación no funciona bien por estar utilizando estos fármacos, estas plantas juntas. También la cúrcuma en estas especies de animales, ¿no? La cúrcuma ha interferido en el metabolismo por el citocromo P450. Bueno, el citocromo P450 lo vamos a estudiar cuando estemos dando el tema de la desintoxicación hepática, ¿ya? El citocromo P450, la cúrcuma ha interferido en el metabolismo por medio del citocromo P450 de algunas hierbas o suplementos de plantas que siguen este sistema metabólico hepático también. Entonces, pudiendo mantener en sangre niveles elevados de estos productos, lo cual favorece la aparición de algunas reacciones adversas, por lo que también debe evitarse su uso conjunto, especialmente con plantas o suplementos de plantas que siguen esta línea del citocromo P450. Bueno, eso lo vamos a estudiar ya cuando, como les dije, hablemos del hígado y la desintoxicación hepática. También la cúrcuma, al reducir los niveles en sangre de LDL, el colesterol malo, y aumentar el HDL, entre comillas, el colesterol bueno, incrementa por los efectos hipolipemiantes de hierbas y suplementos de plantas como el ajo, que reduce el colesterol. Pues hay que tener en cuenta esa combinación allí, tenerlo en cuenta, ¿no? Cúrcuma con ajo. Los pacientes que ya vimos también en plantas que bajan los niveles de azúcar más la cúrcuma, entonces se pueden bajar ya una acción más hipoglucemiante y puede bajar más los niveles de azúcar en la sangre. En cuanto a la toxicidad, los estudios toxicológicos a nivel internacional establecen una dosis letal 50 del extracto acuoso de cúrcuma de 30 miligramos por kilo de peso, y alertan que el consumo continuado de curcumín por vía oral en dosis de 100 miligramos por kilo de peso, que es una dosis más alta de que la enunciada en las indicaciones y por encima de los niveles de la dosis 50, tiene efecto ulcerogénico, o sea, puede provocar úlceras en el estómago si nosotros abusamos de la cantidad de
el curcumín por vía oral, dosis de 100 miligramos por kilo de peso. 100 miligramos por kilo de peso. También, a pesar de eso, pues en el Centro de Toxicología y Biomédica de Santiago de Cuba no se encontró ningún nivel de toxicidad al evaluar la toxicidad aguda oral de cúrcuma longa cultivada en la zona oriental de Cuba. Entonces, no encontraron que tuviera así un nivel de toxicidad en esta evaluación. Bueno, yo quería aquí en precauciones y contraindicaciones, aunque la cúrcuma no resultó genotóxica en niveles superiores de genotoxicidad, genotóxica quiere decir tóxica para el nivel de los genes, debe evitarse su uso en personas con predisposición a enfermedades genéticas. Personas con predisposición a enfermedades genéticas se recomienda no utilizar la cúrcuma, aunque ella no resultó genotóxica. Históricamente se ha considerado que esta planta es segura durante el embarazo y la lactancia, como especie en alimentos. Y en estudios preclínicos no ha causado desarrollo anormal al feto, pero se ha descubierto que estimula el uso, por lo que se exige usarla en embarazadas solo si es estrictamente necesario, pero con mucha precaución, pero generalmente no debería usarlo porque estimula el útero y el flujo menstrual. Entonces, entre las conclusiones de la cúrcuma, al analizar los diversos estudios farmacotoxicológicos realizados con esta planta a nivel internacional, queda claro pues ese gran poder antioxidante que tiene la cúrcuma, de su principal componente, que es el curcumín, vinculada con su probada acción antiinflamatoria y en especial su potencial antineoplásico para evitar crecimiento de células cancerosas, además de la acción protectora gástrica cuando se utiliza en sus dosis normales, porque si abusamos podemos causar eso mucho. También tiene potencial hepatoprotector, protege el hígado, hipoglucemiante, baja los niveles de azúcar en sangre, por citar algunas de las que ya vimos aquí. Entonces, ese sería como un resumen de esta planta. Es de buen uso, debemos tenerla siempre a nuestra mano, pero no abusar de las plantas medicinales. La podemos utilizar como especia en la alimentación todos los días, en dosis normales, pero lo que no podemos estar tomando demasiado excesivamente por largo tiempo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo en el día de hoy. Aquí hay una mano alzada, Ruth Martínez. Ya se quitaron las... Bueno. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, hermana. Escuchando la explicación que usted dio, muy buena, excelente, habría que razonar un poquito con el uso de comedido que tuvimos en la etapa de COVID con la cúrcuma, y al mismo tiempo se utilizaba la aspirina también con un uso sin un patrón de control. Podríamos decir que muchas de las complicaciones que tuvimos estuvo relacionada con el uso de cúrcuma y aspirina en ese tiempo. ¿Qué usted dice? Sí, puede ser, porque de todas maneras, como lo hemos dicho siempre, hay que ser muy cuidadosos en las combinaciones, porque la gente piensa que porque está tomando un medicamento y como la planta es natural, y natural quiere decir que como que no pasa nada, no me hace daño, pero ellas tienen interacciones también con los medicamentos
y puede provocar, como vemos ahí, la aspirina para que la utilizaban, ¿ya? A veces la gente dice para que la sangre no se ponga espesa y todo eso, mientras que la cúrcuma también puede hacer eso. Entonces, puede provocar algunos efectos, en este caso, pues en el tema de la coagulación, que no permite que coagule bien. Por eso hay que tener mucho cuidado cada vez que vamos a mezclar una planta con medicamentos. Generalmente a mí no me gusta hacerlo, ¿no? No me gusta estar combinando, pero hoy en día encuentro ustedes, a veces es difícil hacer la obra misionera utilizando plantas medicinales, porque generalmente uno, por ejemplo, hace poco estuvimos en una conferencia y salimos con el pastor a visitar enfermos, ¿no? Y cuando uno llega, primero eran personas de edad y tenían una lista grandísima de medicamentos que toman y buscando qué toman de plantas. Entonces, es muy difícil comenzar a darles, decir, tome esta planta, tome esto, cuando él está tomando toda esa cantidad de medicamentos. Al hacer una combinación, hay interacciones que pueden resultar peor. Entonces, lo que toca hacer es una orientación a nivel de la alimentación. Pero, como les digo, no es, hay gente que cree que porque es una planta, tranquilamente se la puede tomar independientemente que esté tomando medicamentos de otros para sus enfermedades. Y no es así. Profesor Nicolás, buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntarle, porque escuché que entonces las dosis altas de cúrcuma en pacientes que tienen un sistema inmunológico deprimido puede deprimirlo más. Así lo entendí, si no me equivoco. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, estos pacientes como el cáncer, que tienen un sistema inmunológico bastante deprimido, las dosis, porque la curcumina se ha visto que tiene efectos sobre los tumores para silenciar. Entonces, ¿cómo serían esas dosis en niveles óptimos para estos pacientes con cáncer en cuestión de la curcumina? Y sé que la curcumina se activa con la pimienta negra. Entonces, ¿eso es así o se puede obviar esa combinación de pimienta con curcumina? Gracias. Bueno, la activación se ha visto como tiene una potencia mejor, ¿no? Pero no quiere decir que uno no pueda utilizar la cúrcuma sin la pimienta negra porque los efectos también se ven, sino que es como que potencia más la acción, la combinación de estas dos plantas como tal. Ahora, las dosis generalmente recomendadas de 300 a 600 miligramos por día en un litro de agua. Sería la combinación, bueno, la dosis normal de 300 a 600 miligramos por litro de agua. Sería como la dosis más recomendada en ese aspecto. Acá, en el tema del cáncer, como lo ha dicho usted, pues las personas generalmente tienen un sistema inmunológico deprimido. Hay que tratar de estimularlo. Lo que ahí hay que tener en cuenta es que cuando la dosis la pone demasiado, muy frecuente, muy repetitiva en el tiempo, yo le agrego una cantidad mucho mayor, va a generar entonces más bien que se deprima el sistema inmunológico. Vimos entre las propiedades de la cúrcuma que era inmunomodulador, o sea, si está muy alto, lo baja, si está muy bajito, también lo nivela. Esa es la propiedad que tiene ahí. Ahora, en el caso del cáncer, también podemos complementarlo con otras cosas para poder hacer que el sistema inmunológico se coloque en su punto, porque sería uno de los pasos principales para el tratamiento del cáncer. Nosotros sabemos que hay células con la capacidad fagocitativa de poder
digámoslo así, de forma ilustrativa, consumir células cancerígenas y destruirlas. Entonces, manteniendo un sistema inmunológico en su nivel. Gracias. Bendiciones. Buenas noches, hermano Nicolás. Una pregunta. Sí, hermana. A ver, si por decir algo uno está utilizando la cúrcuma, pero al mismo tiempo podría también utilizar el jengibre o no es conveniente. Bueno, nosotros podemos utilizar la cúrcuma y el jengibre juntos, ¿ya? Teniendo en cuenta si estamos consumiendo otros fármacos o medicamentos o otras plantas. Se puede utilizar la cúrcuma y el jengibre juntos también. Idealmente, pues, es bueno utilizarlos independientes como tal, pero el hecho de que los puedas utilizar juntos, más que todo cuando está buscando un efecto analgésico y antiinflamatorio, porque el jengibre también es analgésico y antiinflamatorio. Yo en lo personal lo he utilizado, los dos juntos, ¿ya? Ok, hermano, muchas gracias. También hay que tener en cuenta algo, hermanos, en cuanto a las plantas medicinales, es la individualidad de cada persona. Cada persona reaccionamos frente a plantas de maneras diferentes, y aún medicamentos. Entonces, ese también hay que tenerlo en cuenta, porque hay gente que puede ser, si la persona, por ejemplo, tiene hipertensión, presión arterial alta, no es recomendable que consuma el jengibre, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta también ese otro factor ahí. Profe, ay, disculpe, yo también, otra vez. Yo, por experiencia, he tomado un tecito para cuando estoy muy inflamada, por ejemplo, del estómago, que de pronto algunos miércoles me cayeron pesados y se inflama, ¿no? Y entonces yo he tomado un tecito de cúrcuma con carbón activado, limón y eso es, pues, y le ponen una pizquita de sal marina y eso es muy rico, pero también he visto el efecto tan especial haciendo, desinflamando el colon, Mm. relajando el estómago, y no sé si esa combinación es correcta, pues uno es desinflamante, otro ayuda como a cubrir y a sanar esas situaciones inflamadas también que provoca esos gases. No sé si es correcto, pero a mí me ha resultado. Gracias. Bueno, sí, digamos, uno va viendo la experiencia, ¿no? La experiencia de las combinaciones, en este caso el carbón con el jengibre. El punto de pronto un poquito, usted dice que le ha resultado y puede ser que sí, le haya visto los resultados. La tendencia del carbón a capturar con lo que se combina de, de esa capacidad de absorber que tiene las cosas que tiene alrededor, pues en algunos casos no la recomiendan, es por eso, por esa capacidad de absorber. Si coges un veneno, un tóxico y lo neutraliza, el accionar del tóxico, del veneno, entonces, ¿qué podría hacer con otras plantas? En este caso, digamos, puede que resulte bien porque el carbón sirve para los problemas digestivos. Igualmente el jengibre, a la vez, ¿ya? Entonces, él puede estar actuando ahí, el efecto del carbón, logrando el objetivo. Lo que no le puedo decir bien es si la cúrcuma, creo que me digo jengibre, esté Sí, es actuando directamente, si la cúrcuma está actuando directamente y no ha sido absorbida por el efecto que tiene el carbón.
Bueno, vamos a dejar acá. Hoy son 3 clases que he dado, entonces esta es la última. Así que la garganta está un poco no afectada, pero ya cansada. Bueno, ya cubrimos la primera parte de la hidroterapia. En la próxima clase seguimos con el tema. Hemos comenzado, bueno, este curso tiene varias asignaturas que vamos a trazar, que sería el compromiso mío con ustedes. Ya trazamos el área de la hidroterapia y comenzamos hidroterapia y plantas medicinales. Bueno, las plantas medicinales todavía siguen y ya terminamos hidroterapia y seguimos en la próxima ya con los masajes. Sería la siguiente fase y acompañado pues de las plantas medicinales. Después vamos terminando cada ciclo y vamos comenzando con las siguientes. Así que queremos que todo vaya fluyendo como va en cuanto a la tecnología, que no nos falle, en cuanto a las responsabilidades de cumplir con el horario y también recordándoles pues que este ministerio se sostiene a partir de ofrendas voluntarias por la cual podemos nosotros no solamente dar las clases, sino preparar el resto de temas para tratar aquí en en los cursos que hacemos, ya que este curso pues son 3 cursos hoy, de naturopatía, los más avanzados, los intermedios y podemos decir que estos son los nuevos. Entonces agradeciendo a los hermanos nuevos que tienen la disposición de apoyarnos a través de ofrendas voluntarias. El que desea me escribe y miramos a ver cómo pueden hacernos llegar esas ofrendas para seguir no solamente este curso de naturopatía, sino el de agricultura, de mensaje de los 3 ángeles, y también no solamente eso, sino las actividades misioneras que estamos realizando también en diferentes partes. Igualmente, los hermanos que estén interesados en que hagamos alguna actividad de tipo evangelística, de conferencias de salud, de clases de agricultura, que ustedes estén en su región o donde estén, país, entonces también estamos disponibles. Esa es la idea, poder ayudarles también a nivel presencial, donde podamos hacer las actividades donde se necesiten, ¿no? Entonces, agradeciéndoles también sus oraciones por este ministerio. El Señor les bendiga y nos ayude a seguir adelante en la causa del Señor. Profe, ¿sí me escucha? Sí, sí la escucho. No sé quién es. Sí, soy Mari. Pero, Hermanita, Mari, una bueno. pregunta. Durante las clases, en algún momento, porque lo mencionó al principio, nos va a enseñar a hacer pomadas de plantas No, medicinales. esas partes esa parte no está dentro del compromiso. Ah, ok. Es que como la Mm. medio mencionó en las diapositivas, pensé, y dijo algunas No, recetas el nombre de lo que se puede utilizar, ¿no? Acá solamente hemos quedado con las infusiones, con los cocimientos y esa parte. Ah, ok. Sí, nada más pregunto por eso, porque las mencionó, pero sí está bien, maestro. A mí me gusta su clase, está bien. Y le agradezco por el Bueno, tiempo listo. que dedica. Que Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Profesor, no hemos orado.